Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista aquí en Radio y Televisión de Hidalgo. Quisiera empezar presentando a nuestro invitado del día de hoy, Emilio Fernando Alonso. Emilio, muchísimas gracias por estar Alan, con muy nosotros. amable, un placer estar con ustedes. Estaba preparado para hacer el arrancamos Perfecto, tan bueno. conocido tuyo y pues no me da la voz. No te preocupes, Alan, lo puedo hacer yo, si tú lo quieres. Por favor, te suplico que lo hagas tú. Tú me dices a qué hora. Ya estamos arrancando. Bueno, pues aquí estamos arrancando la entrevista. Ya vieron por qué yo no tengo ahorita las agallas con mi voz ronca de siquiera simular esta frase ya tan célebre que viene siendo para los mexicanos y para los aficionados, los pamboleros, los amantes del fútbol, como lo somos muchísimos en nuestro estado. Yo por supuesto que meto esta personalidad, esta identidad que tú ya has dado a los partidos de fútbol. Vamos a hablar de tu vida, si nos lo permites, Emilio Fernando. Con mucho gusto. Empezamos pues que tú desde los 12 años ya estás narrando fútbol. Es correcto. ¿Cómo sí. era entonces Emilio Fernando? Pues era un adolescente, prácticamente estaba en secundaria. Mi padre fue cronista deportivo también, muy ligado con Pachuca porque él narró muchos años a los Tuzos cada domingo a través de radio. Él era parte del cuerpo de comentaristas y narradores de la cervecería Moctezuma, que en ese tiempo compraba los derechos de transmisión de los equipos de fútbol en diferentes partes de la República Mexicana y mandaba a sus narradores. En este caso a Pachuca le tocaba mucho ir a mi papá, a Pachuca, a Veracruz, a Torreón, que eran plazas de primera división en aquel entonces. Y yo lo acompañaba siempre. Nosotros somos originarios de Iguala Guerrero, en el norte del estado de Guerrero. Y mi papá, cuando tenía partido en Pachuca a las 12 del día, salíamos de nuestra casa en Iguala Guerrero, su casa, a las 6 de la mañana. Llegamos a Pachuca alrededor de las 11, directamente al estadio ya. Conducía bien entonces. Manejaba muy rápido y bien, sí, afortunadamente sí. Y después comenzaste a narrar en radio y también partidos de fútbol por ahí de 1978. Sí, en radio empecé mucho antes porque en el estado de Guerrero había un campeonato estatal de fútbol siempre en el mes de octubre y mi papá los narraba siempre. Eran 3 partidos diarios y él los narraba solo. Eran de domingo a domingo. Sí, sí. Jugaban las principales ciudades del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero como entidad deportiva. Y era un torneo de todos contra todos, por eso eran 3 juegos al día, ¿no? Y yo acompañaba a mi papá, siempre caía como coincidencia que había el puente del 12 de octubre, por el Día del Descubrimiento de América, y a mí me mandaban, me acuerdo, mi mamá me mandaba en autobús a la ciudad donde se estaba celebrando el estatal, y mi papá ya me esperaba, ya le decían, va a llegar a tales horas, ya me estaba esperando él en la terminal de la población o ciudad donde era el estatal, y ya me iba yo con él a ver los partidos y después a esperarme en el hotel en el que él hubiera estado hospedado, ¿no? Y ya me quedaba hasta el fin de semana que terminaba el campeonato para ya luego volver a la escuela. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención eso. Yo era el ejecutivo IBM porque era el que iba por las alineaciones y veme a traer esto, veme a traer aquello. Entonces ahí empecé, ¿no? Muy querido tu papá, tiene sus aspectos positivos, pues que ya tengas ahí un camino que pudiste seguir, pero también una gran responsabilidad, traer un nombre. Háblanos de estos impactos positivos y negativos. No. Bueno, positivos desde luego, no es porque sea mi padre, pero fue un gran hombre. Fue un hombre de esos a la antigua, muy educado, o sea, con valores muy firmes que supo transmitirnos a los hijos y que en su vida nos golpeó, nunca nos golpeó, nunca nos pegó, pero era un hombre muy estricto y muy exigente. Pero con los puros ojos tenía mucha personalidad, era un tipo alto, fuerte, con mucha personalidad. Entonces, si veía que estábamos haciendo algo que no le parecía, te daba una mirada que te decía, hay que cambiarle de canal porque aquí están las cosas bravas, ¿no? Sí, fue muy estricto conmigo, tanto que en alguna ocasión recuerdo, yo grababa partidos de fútbol en el nivel amateur ahí en Iguala, en mi ciudad, y mi papá escuchaba en la noche mis grabaciones y me corregía, pero era muy duro. Aquí no, aquí sí. Y un día iba pasando a mi mamá y le dijo, oye, Fernando, eres muy duro con este niño. Y la respuesta de mi papá me dejó frío, digo, porque quiero que sea el mejor, sino que se dedique a otra cosa. Sí. Y yo se lo agradecí, no, siempre fue muy crítico, nunca me daba coba de que bien, hijo, no. Nunca escatimó un elogio, pero siempre también cuando había algo que corregir, hacer lo una corregía crítica, y una de manera corrección. fuerte, o sea, era muy claro y conciso. Y con él no se podía discutir porque también era hombre de una sola pieza, ¿no? Entonces yo hacía caso, escuchaba todo lo que me decía
Le pedí yo la oportunidad de ayudarle en los estatales porque te digo, eran 3 partidos diarios. Sí, sí. El primero empezaba a las 12 del día, el otro a las 2 de la tarde y el último a las 4. Y mi papá narraba todos. Y entonces yo le pedí la oportunidad de acompañarlo. Fue en Chilpancingo mi debut, yo tenía 12 años, esto fue en 1972. Un partido entre Iguala, mi ciudad natal, contra la selección de la región de la Tierra Caliente. Sí. Yo conocí a todos los jugadores, desde luego. Fue el primer partido que narré para radio. En aquella época, la cervecería Moctezuma compraba los derechos a la Asociación de Fútbol del Estado de Guerrero para pasar en exclusiva los partidos a través de radio y pasar los anuncios pues, de la cervecería, ¿no? Y entonces se armaba un pool donde se oía en todo el estado. Jugaban en Iguala, Tierra Caliente, se escuchaba el partido en Iguala, a través de la RCN de Iguala, y en la voz del Balsa se Ciudad Altamirano, la región de la Tierra Caliente. Si jugaba Acapulco, Tasco, se escuchaba en Acapulco y en Tasco, y así, ¿no? Entonces, papá, bueno, te voy a dar chance que narres el juego, el primero, el de las 12 del día, Iguala, Tierra Caliente. Dije yo, perfecto. Ya llegué y todo. Lo hice tan mal, Alan, lo hice tan mal, tenía 12 años, o sea, entre los nervios, entre que el estadio de Chilpancingo estaba lleno y la gente acostumbrada a escuchar a mi papá porque llevaban sus radios, empezaron a gritar, saquen a ese niño. Pero con todo y todo, como pude, terminé el primer tiempo. Al terminar el primer tiempo, mi papá me preguntó, ¿cómo ves? ¿Sigues o entro? Y me picaron el amor propio y dije, no, pues yo sigo. Y terminé como Dios me dio a entender, ¿no? Y me dijo, mira, alabo que tengas la fuerza de voluntad, la entereza y el carácter para seguir, pese a que la gente se está metiendo mucho contigo, pero hay que prepararse más. Yo dije, acepto, perfecto, no hay ningún problema. Sí, sí. Y me compré una pequeña grabadora y me mandaba a narrar los juegos de la Liga de Fútbol Amateur de Iguala. Y luego te escuchabas. Y luego me escuchaba y me corregía, lo Es escuchaba yo. terrible, ¿no? Luego la crítica propia es mucho más Aparte, cuando contundente. tú hablas, piensas que tienes una voz como de tenor, ¿verdad? Sí, y luego y te ya escuchas te y tú, escuchas. pues soy yo. Ajá. Yo me acuerdo que esa no es mi voz, según yo, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí era. Pero uno siempre piensa que tiene la voz como de cantante o algo así. Sí. Y ya te oyes y dices tú, no, pues, pero la voz no importa, importa lo que digas. Ajá. Digo, claro que ayuda, pero importa lo que digas. Y siempre me dio muchos consejos, ¿no? Te digo, fue muy duro, muy estricto en ese sentido, pero para bien, Sí. pienso yo. En esos tiempos que ibas a Pachuca, Sí, cómo no. no era el Estadio Hidalgo. No era Revolución Estadio Mexicana. Revolución. Un estadio que me trae muchos ¿Te acuerdas recuerdos. hasta del nombre? Entonces es significativo para ti. Sí, para mí sí, porque yo ahí empecé a ver fútbol. El primer juego que yo vi en Primera División Ajá. fue un Pachuca Atlante, un domingo al mediodía, en el Ajá. Estadio Revolución Mexicana. Sí, sí. Me llamó mucho la atención porque llegábamos directo desde Iguala, te digo, al estadio. Había un estacionamiento justo enfrente de un portón blanco muy grande donde entrabas directamente a vestidores. Y a mi papá le daban permiso de estacionarse ahí porque iba a trabajar, ¿no? Entonces tocábamos la puerta, salía un señor muy amable. Buenos días, ya pasábamos. Ahí estaban los vestidores, uno enfrente del otro. Y mi papá iba por alineaciones a platicar con los técnicos de los dos equipos. Cuando yo empecé a ir a Pachuca, el técnico del Pachuca era don Fernando el Gavilán García, un español muy bueno que jugó en el Barcelona y luego se quedó a vivir en México. Sí, sí. Él era el técnico del Pachuca y siempre pues, platicaba con mi papá un poco de cómo, la actualidad del equipo, quién iba a jugar, quién no, o por qué no jugaba ese día por decir algo como así, porque estaba lastimado o estaba suspendido, una cosa así, ¿no? Y ahí yo conocí a los jugadores y pues, era un niño de 5 años, ¿no? Digo, mi primer juego, Pachuca Atlante. Me llamó la atención Sí, sí. que el estadio, la tribuna que estaba del lado del vestidor estaba llena de puros atlantistas. Y yo decía, Ajá. ¿cómo si estamos en Pachuca? Lo que pasa es que la gente de Atlante, que tenía mucha en ese tiempo, se desplazaban de la Muy Ciudad de México a cercano. Pachuca muy cerca, entonces Ajá. estaba lleno el estadio. Y el Atlante entonces tenía buena afición, un ¿eh? equipazo. Hoy hay más jugadores que aficionados del Atlante, no sé. Sí, hoy saludan de mano para todo, porque ya te alcanza a saludar de manos a los que vamos, que son pocos, ¿no? Pero Sí. antes se llenaban los estadios cuando jugaba el Atlante. Y particularmente ese estadio, el Revolución lo comentábamos, afuera tenía un cerro hoy muy conocido. Los cubitos, igual. ¿no? Exactamente, cubitos. Sí, que y ahí de se hecho- ponía la gente, se apostaba la gente, ahí llevaban su radio y ahí veían una parte del estadio y Ajá. estaban escuchando el partido. Mi papá bromeaba con ellos seguido, les decía, muchachos que están en los cubitos, vénganse para acá, de aquí se ve mejor. Sí, pero ahí no pagaban. Ahí no pagaban y uno se podía usarlo como camping. Y hacían picnic. A ti eso era te aparte. tocó desde que estaba en segunda división, Pachuca. Sí, me tocó. Bueno, cuando empecé a ir, estaba en primera, pero narrar yo ya estaba en segunda. No eran ni Pachuca, eran las Garzas de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Ajá. que después se convirtieron otra vez en los Tuzos del Pachuca, ¿no? Sí, sí. Si me permites, yo recuerdo la alineación del Pachuca de mi primer juego. No es cierto. Sí, me acuerdo. Tenían Ajá. dos arqueros, el Tongolele Muñoz y Artemio Martínez. Sí, sí. Y a veces jugaba uno, a veces jugaba otro. Jugaba un argentino, Jorge Ginarte, de lateral derecho. Jugaba el Papi Correa, un peruano alto, fuerte. De central. Muy duro. Jugaba, mi papá le decía el Güero Lalo porque se apellidaba Corona, Eduardo Corona. Pero él no podía decir Corona porque era la marca de la otra cervecera, ¿no? Sí, sí. Entonces mi papá, el Güero Lalo, Sí, y así sí. se le quedó y se le conoció como el Güero Lalo, ¿no? Pero era un equipazo, jugaba Lalo Corona, jugaba Juan Manuel Medina, que después pasó a Cruz Azul y se mató en un accidente automovilístico, que era muy bueno. Sí, sí. Jugaba Moacir dos Santos, jugaba
Juan Vicente Miki, un argentino, el Bobo Madrigal y el Tepo Rodríguez, que había sido campeón con el Oro de Guadalajara. Esa era la alineación del Pachuca, y del Atlante jugaba Mollinedo, jugaba Sergio Negroe, Perico González, Gisleno Medina, Héctor González Larrazolo, José Luis de Sachí, la Cuca Luisa Muchastegui, Norberto Boyo, Ernesto Cisneros y el Manolete Hernández. Oye, ¿así eres para la memoria con todo? Específicamente el fútbol. Generalmente sí. No, normalmente son las esposas, ¿no? Las que sí, no, pues Pati esa situación, todo, pero, sí. pero acá entonces te acuerdas de todo lo vivido, sí. hasta los detalles. Cuando es uno niño eres como esponja, ¿no? Absorbes todo. Ajá. Y aparte me decís, ¿cómo te puedes acordar de...? Es que me estaba narrando y yo estaba muy atento ahí escuchando, ¿no? Sí, sí. Porque fui un niño atípico, no era que quiero esto, quiero lo otro. O sea, te vas a sentar aquí y aquí te vas a quedar. Y ahí me quedaba y me quedaba todo el partido, ¿no? Embelesado, escuchando, viendo el juego y viendo a los jugadores y escuchándolo narrar. Entonces te pegan todos los nombres, ¿no? Empezaste a tener éxito entonces en tu carrera ya a nombre propio, ya no se te ubicaba tanto como el hijo de, ya empezabas a tener tu identidad. De hecho, cuando empecé a narrar, me anunciaban Junior. el locutor comercial como Emilio Fernando Alonso Junior. Le dije, no, Junior no. Exacto. Yo soy Emilio Fernando Alonso, ese es mi nombre. Sí, y ya una vez que te forjaste, entonces empezaste a tener éxito televisivo. ¿Qué experiencias te fue dejando vivir de los medios de comunicación? A ti te tocaron los buenos tiempos de los medios de comunicación, en que en verdad eran el cuarto poder, y que triunfar en un medio de comunicación como la televisión, la radio, específicamente en materia deportiva, te daba mucho posicionamiento. Mira, Alan, uno de los consejos que me dio mi papá cuando yo le dije que quería incursionar en esto fue que en cada partido, fuera el juego que fuera, le pusiera el mayor empeño y mucho entusiasmo, porque tú nunca sabes quién te va a escuchar. Puede estar pasando por ahí el dueño de alguna empresa televisora o el dueño de alguna estación de radio, y si te escucha y les gusta te pueden invitar. Fue premonitorio eso. Yo fui a narrar un partido de liguilla de segunda división, Veracruz-Jalisco, al Luis Pirata Fuente. Ajá. Y tuve que narrar ahí los dos tiempos en aquella ocasión. Ajá. Y ese partido pasó a Guadalajara, porque jugaba el Jalisco, que era un equipo de Guadalajara. Okay. Y el dueño del Canal 58 de Guadalajara, una estación de radio muy importante en su tiempo, que se bautizó como la Casa del Fútbol, tenía como propietario a don Manuel López Agredano, un señor que yo quise mucho. Y digo quise porque ya murió, yo lo sigo queriendo, ¿no? Pero él ya falleció, desafortunadamente. Él escuchó el partido, porque jugaba el Jalisco y era muy futbolero también el señor, y habla con mi papá el siguiente día a su oficina. Oye, Fernando, quiero que me des los datos del muchacho que narró ayer en Veracruz. ¿Cómo no? Se llama fulano de tal y ese es el teléfono. Dice, oye, pero ese es el teléfono de tu casa. Es que es mi hijo. Él no sabía que yo era hijo de Fernando Alonso, ¿no? Entonces, dile que si se quiere venir a vivir a Guadalajara. Yo estaba estudiando en la UNAM en ese tiempo todavía, en el Colegio de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, y mi papá le dijo, mira, él ya es mayor de edad, hablen con él ustedes directamente. Y ya me mandó un mensaje con José Luis Arenas, que era la voz comercial de los partidos de la cervecería Moctezuma, el que decía los anuncios de la rubia superior. Ah, claro. Sí, sí. Y yo lo conocía muy bien, porque siempre que iba con mi papá, pues él estaba ahí, ¿no? O cuando me tocaba narrar a mí, también él estaba ahí. Entonces él me llama y me invita, me gira la invitación para ir a Guadalajara, que don Manuel López Agredano quería hablar conmigo. Mi papá lo conocía también, me dijo, mira, ve, es una persona muy seria, es un empresario exitoso, ve a ver qué quiere, qué se le ofrece, ve a ver. Y fui. Hablé con él y la idea era que me fuera a vivir a Guadalajara. En ese tiempo Canal 58 narraba todo el fútbol de la primera y segunda división y tercera división que había en Jalisco. Eran un montón de equipos. Claro. En primera estaban las Chivas, estaba el Atlas, estaba la UDG, estaba la Autónoma de Guadalajara y estaba el Atlas. Y en segunda se transmitía Jalisco, Oro, Tapatío, Bachilleres, que era filial de la Universidad de Guadalajara, y el Académicos, que era filial del Atlas. Entonces había partidos viernes, sábado y domingo. Sí, sí. Y programas de fútbol todos los días, desde la mañana, mediodía y en la noche. Entonces la idea era que yo me incorporara a ser co-conductor de los programas que ya existían en radio. Desde la mañana se llamaba Super Gol, el de la tarde Super Gol, y el de la noche se llamaba Usted tiene el balón. Y tuve grandes compañeros. Fue, siempre lo diré, un gran momento para mí de trabajo. El ambiente de trabajo era muy bueno, todos eran muy buenas personas. Me tocó alternar con Octavio Hernández Romero, que en paz descanse, que era el hombre fútbol, que le pusimos ahí con Víctor Manuel Castillo, que era mi compañero de narración, un veracruzano, el hombre que nunca esté en fuera de lugar, porque estaba en todos los programas él y en todos los partidos también, ¿no? Y fue un crecimiento muy importante. Ahí se armaba la cadena superior que patrocinaba la cervecería Moctezuma, que se escuchaba en todo el país. Había como 170 emisoras en todo el país. Entonces ahí pues me empecé a dar a conocer, ¿no? Narrando tantos partidos de fútbol y a tantas partes de la República, que me traen a narrar el juego final de América Pumas en Ciudad Universitaria. Y en ese partido coincide que también estaba José Ramón Fernández narrando para televisión.
Y entonces yo, después del partido, Pumas tenía preparado todo para ganar el título porque habían empatado en el Azteca 2-2. Pero había una comida en casa del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que vivía en la calle de Florida, acá por Insurgentes en la Ciudad de México. Y al acabar el partido nos llega la invitación de ir a esa comida, supuestamente para festejar el campeonato, que ya no se festejó, pero bueno, ya estaba hecha la comida y fuimos. En ese tiempo el rector de la UNAM era don Guillermo Soberón Acevedo, que es nativo de Iguala, fue nativo de Iguala también el rector, el doctor, y muy amigo de mi padre desde la infancia, ¿no? Entonces fuimos y ya nos sientan ahí en la mesa donde estaba don Guillermo Soberón. Estaban también altos funcionarios de la universidad, estaba don Jorge Carpizo MacGregor, que luego fue también rector de la UNAM. Y ahí estaba José Ramón, estaba Carlos Albert, estaba Rafa Puente, había mucha gente, ¿no?, de los medios. Estaba Toyo Moreno y Alfredo Ruiz, que en ese tiempo trabajaban para Pumas. Sí. Y yo me acerco a José Ramón y le pido la oportunidad de narrar en televisión. Y él me confunde y dice, pero es que tú trabajas en Televisa. Le dije, no, el que trabaja en Televisa es mi papá, yo no. Okay. Yo trabajo en una estación de radio independiente. Sí, ya te he oído, ya te he oído, estás en el canal 58. Le dije, sí. Y así quedó. Me dijo, vamos a ver. Sigo viendo, nunca me dijeron que ya era parte del equipo. Nada más me avisaron un día antes de una temporada, la siguiente, que me tocaba narrar Universidad de Guadalajara, Monterrey, así. Me llaman por teléfono. Me acuerdo que me llamó la señora Emma Aburto, que era asistente de José Ramón en ese tiempo. Dice, Emilio, mañana debutas en televisión. Era Canal 13 en ese tiempo todavía. Sí. Todavía no era Azteca. Primero fue Canal 13, luego me tocó Imevisión y luego el cambio a TV Azteca. Mañana debutas en el Monterrey UDG. ¿Y qué hago? Tú llegas al estadio, llegas al camión, ahí va a estar Isidro Rodríguez, que era el productor, y él te va a dar las instrucciones. Perfecto. Llego al estadio temprano, como es mi costumbre, y ya lo único que me dijeron fue, pues ve al palco, está aquí, y te toca narrar el primer tiempo porque el segundo lo va a hacer Beto Fábregas. Perfecto. Y ahí debutó en 1985, fue un 19 de mayo, si no mal recuerdo. No se me olvida, porque ese día debutó también en Canal 13 Francisco Javier González, pero él en México con don Fernando Marcos haciendo los comentarios previos del medio tiempo y post partido. Ya ves que él se hacía eso también, ¿no? Sí, sí. Entonces Javier debuta aquí en México con don Fernando Marcos haciendo los comentarios de ese juego y yo debuto narrando al lado de Beto Fábregas. Pasa un año y viene la Copa del Mundo del 86. Pues todos los que estábamos ya inmersos en esto, pues teníamos la esperanza de ser parte del equipo para participar en el Mundial. Yo ya había ido a uno en el 82 en España, pero narrando para radio, nunca había narrado para televisión un mundial. Me avisan que tengo que venir a México, ya previo, muy cercano a la Copa del Mundo. Me pasan a la oficina de José Ramón y dijo, ¿traes en qué anotar? Sí, yo siempre traía una libreta, una pluma. A ver, anótale. Vas a estar en la sede de Guadalajara, vas a transmitir todos los juegos del mundial en Guadalajara, porque era una sede muy buena. Ahí estaba Brasil, estaba Argelia, estaba Irlanda del Norte también ahí. Y entonces, pues yo feliz, ¿no? Estando en mi casa, pues yo vivía en Guadalajara, yo vivía allá. En mi campo, en el Estadio Jalisco, que fue mi campo muchos años, ¿no? Ahí narré muchísimo, 25 años narré ahí. Y es que igual aplica ahí jugar de local, ¿no? Ahí jugaba de local yo. De hecho, me pasó una anécdota muy curiosa. Antes de que empezara el Mundial, me llama mi papá por teléfono y dice, ya va a empezar esto en 3 días. Tienes que ir al estadio, ya sea el 3 de marzo o al Jalisco. Pídele a los técnicos, son de Teléfonos de México, que te expliquen cómo se maneja la consola, para que no llegues a ciegas. Fue un gran consejo. Ahí voy al estadio de la Autónoma de Guadalajara, que siempre han sido muy amables conmigo también, ahí la gente de la Autónoma. Me dan permiso de entrar al estadio, estaban efectivamente los técnicos de Teléfonos de México ahí, y pido, ¿me pueden enseñar cómo se maneja esta consola? Claro, y tenía muchos botoncitos, ¿no? Si picas hablas con tu camión de aquí afuera, si picas hablas con tu estudio en México, si picas hablas con el director general de toda la sede. Y entonces llegamos, partido inaugural en Guadalajara, imagínate, Brasil, España. Aquello estaba a reventar. A reventar. Y había que pasar al hotel donde había llegado José Ramón a descansar por él. Ahí estaba él con Alejandro Lara Licea, con Carlito Peters, pues, que ahí iba a ser comentarista. Sí. Estaba Rafa Puente, estaba Aarón Padilla, y tuve que pasar por ellos yo en un auto que me había mandado la empresa para irnos al estadio. Iba Beto Fábregas también. Estaba llenísimo aquello. Llegamos a tiempo y todo, pero a la hora de llegar ahí, nadie sabía manejar la consola más que yo. Qué curioso. Son tantos que tienen esto en este medio, ellos no sabían cómo picar, a ver, ¿a dónde quieres hablar? Porque José Ramón, España-Brasil, estaba pues muy contento. Me dice, coño, tienes sangre de atole en las venas. España-Brasil, tu primer partido en televisión y estás como si nada. Le dije, maestro, yo aquí vivo. Este es mi estadio, esta es mi casa. No es mío pues, pero aquí vivo, aquí trabajo. Yo estoy en mi casa, estoy en mi rancho. ¿Y qué quieres saber? Quiero hablar aquí, pues pícale aquí. Exacto. Los consejos de don Fernando, ¿no? Claro. Mi papá que me ha dicho, y pícale aquí, ¿con quién quieres hablar? No, que con nuestro director de cámara, Luis Manuel Jaramillo, pues pícale acá.
quiero hablar a México, pícale acá. Y ahí empezamos ya el partido. Y me da mucha risa, todavía me acuerdo, porque decía José Ramón, es España-Brasil. Y todos estaban así como muy expectantes. Yo también estaba muy contento. Sí, claro. Una fiesta, que fue un partidazo que, por cierto, ganó Brasil 1-0 con un cabezazo de Sócrates a un tiro de Careca que pegó en el travesaño. Que hubieran empatado porque Mitchell metió un golazo de volea, pegó en el travesaño, picó adentro y el árbitro, un australiano que se apellidaba Bambridge, no lo dio por bueno. Y en ese tiempo no había ni bar ni ojo de halcón. Has mencionado a varios comentaristas deportivos que te tocaron en tu trayectoria. Sí. Toño Moreno, por cierto, compañero de este canal. Él fue mi compañero también, sí. Qué difícil hacerse tu personalidad en un medio tan exigente como lo somos los que vemos los deportes y que queremos que haya una identidad, que haya un personaje. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, que sean tan distantes las personalidades de José Ramón Fernández, de Alberto Lati, con el Perro Bermúdez, con Martinoli? ¿A qué se debe? ¿Cómo analizas? Es que es como la vida, ¿no? Cada quien es un ente individual y cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una forma de ser. Yo he tenido la fortuna, Alan, que como soy un tipo muy respetuoso, sí, con todo el mundo me llevo bien. O sea, no tengo problemas con nadie ni compro pleitos ajenos. ¿Alguna vez te has de haber agarrado ahí unas palabras con alguien? ¿Tuviste que haber tenido? Alguna vez en unos Juegos Olímpicos en Barcelona 92, pero leve. leve, porque José Ramón era un hombre también muy exigente como jefe, cosa que agradece uno. Y en alguna ocasión, esos Juegos Olímpicos fueron muy difíciles por la diferencia de horas. A Francisco Javier González y a mí nos tocaba abrir las transmisiones a las 6 de la mañana, tiempo de Barcelona, que eran como las 12 de la noche, tiempo de México, una cosa así. 12 de la noche, 1 de la mañana. Y algún día, por X o Z razones, lo voy a decir, Javier se quedó dormido, pues era pesadísimo el ritmo de trabajo. Sí. Le tuve que echar hasta el agua del florero para despertarlo y llegamos un minuto tarde. Cuando llegamos ya estaban sentados para abrir la transmisión Toño Moreno y Alejandro Laricea. Y ya no nos permitieron entrar. Y José Ramón se molestó mucho, ¿no? Sí, claro. Y agarró parejo. Hubo una junta en la noche y agarró parejo, decía que estábamos echando a la flojera a todos, que no sé qué. Es la única vez, pero yo me defendí, me acuerdo que don Luis Niño de Rivera me jalaba el saco para que ya no hablara y me callara. Porque yo, guerrerense soy, pues finalmente, ¿no? También no nos sabemos dejar, como dice la canción. Entonces sí le respondí fuerte también. Pero José Ramón, en lugar de molestarse, lo tomó a bien, luego me llamó a su oficina. Sí. Pero no me vio la cara, me acuerdo que estaba rasurando frente al espejo y me decía, Alonso, ¿tú estás loco o qué? Casi me matas anoche. Sí, sí. Le dije, no, si te meto una hostia, a lo mejor sí llegas al hospital, pero nunca te voy a pegar porque te respeto mucho. Veo que Toño de Valdés critica, por ejemplo, el estilo de comentarista deportivo que es Martinoli. Tú, siendo ya un personaje tan arraigado dentro de la crónica deportiva, ¿crees que es una crítica válida? ¿Crees Mira, que yo ya soy como Bora Milutinovic. Yo respeto. Yo creo que cada quien tiene un estilo, ¿no? A mí he tenido la fortuna de que muchos colegas que ahora están muy bien han debutado conmigo. Me tocó darles pues la patada de la suerte, ¿no? Sí, Martinoli es uno de ellos. Sí, sí. En un juego en Pachuca, por cierto. Pachuca-Guadalajara, un domingo al mediodía. Era bueno. Sí, era buen partido, sí. Y era un buen partido. Entonces me toca darle la bienvenida. Y desde entonces hemos llevado una buena amistad que persigue hasta la fecha, ¿no? Persiste hasta la fecha. Digo, no somos de convivir fuera del trabajo, ¿no? Convivimos cuando nos toca narrar algún partido juntos o eso, cada quien hace su vida, ¿no? Sí. Pero yo respeto a todos mis compañeros y creo que Cristian se ha ganado un lugar, eso hay que reconocerlo y decirlo. Y a algunos les gustará, a otros no, pero eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Y hay para todo en este mundo, ¿no? Sí, claro. Yo con Toño Valdés también tengo una buena amistad, me llevo bien con él, lo respeto mucho también, como a todos, ¿no? Yo respeto a todos, la verdad. ¿Quién te gusta mucho? ¿Qué estilo te gusta mucho? Es como preguntarle a un escritor exitoso. Aquí tenemos un libro de Juan Viloro. ¿Qué otro escritor le gusta? Sí. ¿A ti quién te gusta de comentarista? A mí cuando yo empecé a escuchar partidos de fútbol, pues mi espejo, mi modelo fue mi padre, desde luego, ¿no? Que era un muy buen narrador, con mucho ritmo, tanto en radio como en televisión. Pero en televisión, Ángel Fernández, la verdad, era una cosa impresionante, ¿no? Sí. O sea, cualquier partido, aunque no estuviera, según uno, bueno, él te lo hacía bueno, ¿no? Aparte un hombre muy culto, mezclaba de repente cosas culturales. Don Fernando Marcos también, con otro estilo diferente, más pausado, pero siempre también dando datos culturales. Pero hay muchos, ¿no?, que yo respeto y admiro mucho. Son estilos diferentes, Propañanos, José Ramón, son estilos diferentes, pero también tienen lo suyo. Pero de los que te digo, mi modelo, mi padre, desde luego, y Ángel Fernández por esa alegría que le ponía, ¿no?, a todos los partidos. Sí, esa intensidad, esa energía, ¿no? Porque incluso podrían estar pasando, pero la energía que uno proyecta cuando está narrando algo. Para finalizar, querido Emilio Fernando,
Háblanos de los Tuzos de Pachuca y también del estado de Hidalgo. De los primeros, tú presenciaste la evolución de ser un equipo pequeño a ser hoy el poderoso equipo de fútbol ¿Campeón? que es actual campeón por ejemplo. Y aparte han trabajado muy bien, ¿eh? Y toda la institución Sí. que los rodea, ¿no? Y también háblanos de Hidalgo para finalizar. Con mucho gusto. Bueno, el estado de Hidalgo es un gran estado, la verdad, ¿eh? Yo tuve la fortuna de estar ahí en Pachuca muchas veces. Narraba los juegos del Tulancingo, los satélites, cuando jugaban en segunda división, Ajá. en ese estadio de pasto árabe, o sea, de tierra, pues, pero siempre la tierra planita, bien regadita y todo, el 1 de mayo de Tulancingo. Don Pedro A. Redondo era el presidente, un joven. Ese equipo fue filial de Cruz Azul. Jugaron muchos futbolistas que luego fueron a Cruz Azul. Y entonces siempre ir a Tulancingo transmitíamos para una estación de radio que era de don Alejandro Wong, un excelente locutor. Narrábamos ahí. Y había que llegar temprano, llegábamos a desayunar ahí a Tulancingo. Después comíamos y ya nos veníamos de regreso. Yo en ese tiempo no tenía ni auto, yo me iba en autobús a todos lados. Y de repente por las tardes, cuando venía yo solo en el autobús de regreso a México, yo vivía en México porque estaba estudiando aquí, yo decía, caray, esta va a ser mi vida, porque me sentía pues, muy solo, ¿no? O sea, Sí. iba y me regresaba solo. Pero dije, bueno, si esto es lo que yo quiero, pues me tengo que aguantar. Y después cuando empecé a viajar en avión, dijeron, ustedes son grandes ligas, ¿no? Pero primero en autobús y eran viajes largos, pues había que irse muy temprano y regresarse pues, cuando acababa el partido, ¿no? Sí. ¿Y cómo has visto de esta evolución de No, los Tuzos? maravilloso. Pues, No. yo creo que te tocó Pachuca sentir como la ciudad, Sudamericana. No, La es Copa impresionante, Sudamericana sí. siendo el primer torneo que un equipo mexicano gana ahí en Sudamérica con Sí. todo en contra. Con gol del Chaco Jiménez, que ahora su hijo anda haciendo goles en Europa, Santiago, que me da mucho gusto. Sí, y eran tiempos... Pachuca es muy, muy importante para nosotros. Mi señora siempre me acompaña, ella es la que me lleva al estadio, la que me sube, me baja. Yo sufrí un derrame cerebral, del que afortunadamente estoy muy bien ya ahora, pero al principio tenía muchas limitaciones, ¿no? Entonces, Pati, me subía a las escaleras, me subía al palco, me sentaba. Y ahí en Pachuca, los vecinos de palco, era una familia que tenían su palco ahí, siempre nos trataban muy bien, o sea, se preocupaban por mi señora, se le ofrece algo, siempre tenían ahí, no sé, cosas para ofrecerte de comer, ¿no? En cualquier estadio donde vamos, siempre se acercan y le dicen a Pati, le ayudo, y dice, es que no es maña, no es fuerza, es maña. Sí, Ella sabe cómo pararme, cómo moverme, pues es un tipo pesado, ¿no? Y grandote, o sea. Es que tienen toda la personalidad. Voy aprovechando este comentario. Fue un gusto tenerte por acá. No, el gusto es mío. Siempre que se ofrezca, digo, Pachuca yo lo llevo en el corazón, ¿no? Ahí empecé yo a ver fútbol y nunca tuve ningún problema. La gente es súper amable, antes y ahora. Siempre vamos con mucho gusto, porque a mí me trae gratos recuerdos, ¿no? Hombre, ahí tienes tu casa y abusando de esa misma amabilidad y confianza que ya podemos tener los hidalguenses contigo por Con tus todo raíces gusto, y tu hombre. conexión. Y aprovechando que tengo mala voz, por favor haz el cierre de la entrevista aquí en Radio y Televisión de Hidalgo, querido Emilio. Muy bien. Señoras y señores, esto ha sido todo por esta noche. Alan Austria, su servidor Emilio Fernando Alonso. Esperemos que se hayan divertido. Gracias y hasta la próxima. Qué bárbaro. Gracias. Hombre, gracias. Aplaudieron.